porque esto da para mucho, para un libro, para un retiro, para muchas cosas. Por esto que les voy a explicar es por lo que, o sea, por no saber esto, es que está el mundo como está, nada más y nada menos. Y la gente ahora enloquecida. Todo eso de las autopercepciones, ¿no? Entonces, alguien piensa que lo que él cree que es, eso es, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer, un ejemplo muy, muy actual para que ustedes me entiendan a lo que voy con esto y por qué es importante estudiar esto. Una mujer que todo el mundo ve que es mujer, que desde niña se sabe que es una mujer desde que nació, por su sexo, porque esa es la realidad, eso es lo objetivo, lo que se puede demostrar, ¿no? Pero ella creció y en toda esta cultura del engaño, en toda esta cultura ya totalmente carnalizada y bestializada y engañada y totalmente sumergida en el mundo de lo subjetivo, entonces ella ya en su interior empezó a creerse que no, que era un hombre o que era un gato, por ejemplo. Hay unos que ya piensan que es un animal. Pongamos un ejemplo así más extremo. Esa mujer piensa que es un gato y que no es un gato cualquiera, sino un gato bebé. Es un gato de 3 meses, entonces tiene que andar como chiquitica así arrastrándose y tienen que darle comida de gato bebé. Entonces, a ese punto de locura está llegando la sociedad actual. Ustedes saben que hay casos y noticias así, no estoy exagerando. Y eso le pasa a una minoría, o sea, muy poquitas personas, ese tipo de estar tan rayados ya. Pero eso que le pasa a una minoría no lo quieren volver una ley y se lo están enseñando a los niños desde chiquitos en el colegio, diciéndoles que sí, que eso es normal, que un hombre, que todo el mundo sabe que es hombre, se cree que es mujer o cualquier otra cosa, hay que respetarle eso por ley prácticamente. Y el que vaya en contra de eso y le diga, no, oye, pero ¿por qué no vas a un psiquiatra? Tú eres un hombre, tú no eres una mujer, ni un gato, ni un perro, tú eres un hombre. Entonces el que le diga eso y le hable así, dicen que es un intolerante y que es el que está loco y el que hay que llevar al psiquiatra. O sea, el normal. A ese punto estamos llegando por esto que les voy a explicar. Entonces, lo subjetivo es lo perteneciente o lo relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, no al objeto en sí mismo. O sea, es lo que, o sea, perteneces al modo de pensar, de sentir de cada uno. O sea, como ese mundo interior, ¿sí? Esas ideas que cada uno tiene, que parten de su experiencia, de sus traumas, de su historia, de su formación. Es algo muy particular, muy personal, que no es universal y que no es, digamos, fácilmente verificable o demostrable como lo objetivo. Entonces todo eso de lo subjetivo se dice también de aquello que es relativo al sujeto en distinción con el resto del mundo. Bueno, la palabra subjetivo deriva del latín subjectivus, que quiere decir depende de algo más. Se presume pues que lo subjetivo está centrado en el sujeto. Contrasta de este modo con la noción de objetivo, en la que el punto de vista se centra en el objeto. De ahí que en ocasiones se emplee la palabra subjetivo para restar valor a un comentario o una opinión. Por ejemplo, eso que tú dices es muy subjetivo. Entonces cuando a alguien le dicen eso, o sea, eso es para ti, o sea, eso tú no me lo puedes imponer a mí como verdad, porque esa es tu visión de la realidad. Entonces, por un lado ahora, como todo está al revés, porque no se saben estas cosas, y sobre todo por la falta de Dios y de conocimiento de la verdad, entonces eso que es personal, vuelvo y repito, o sea, lo subjetivo, lo quieren volver algo universal. Y aquello que es universal, que es, por ejemplo, la verdad, la doctrina católica, lo quieren, las leyes de Dios, que eso sí era para toda la humanidad, o es para toda la humanidad, lo quieren relegar al campo de lo individual, de lo personal. Para los que son pequeños y no entienden muy bien todas estas cosas, les explico con otro ejemplo. Supongamos y es un ejemplo real que me pasó a mí. Una vez hablando con un sacerdote, yo le dije de la divina voluntad, yo le dije, eso es, o sea, le di a entender, no recuerdo exactamente con qué palabras le di a entender que era lo mejor, lo más completo, lo más perfecto. Entonces él me dijo, eso será lo mejor para ti, pero para mí puede ser que no. Eso es relativismo. Entonces, como cuando tú le dices, es que Jesús es el Salvador, entonces, y alguien te dijera, no, ese será tu Salvador, pero para mí puede ser otro. Para mí mi Salvador puede ser Buda o no sé quién, ¿sí?
eso es relativismo. Entonces no sé si me están entendiendo. O sea, es muy grave esto, muy grave, porque una locura, o sea, puede ser una aberración subjetiva, o sea, que parte de la vida personal de alguien que le hicieron no sé qué cuando niño y no sé qué, como es la historia precisamente de esta ideología de género, eso parte de una aberración, de una historia muy triste, y eso, mire, lo quiero envolver algo, una moda, una ley, una cultura, algo que es subjetivo, o sea, que realmente que no es real. Ese es el punto. En lo subjetivo entra mucho la ficción, el autoengaño, la mentira, la ilusión, mientras que el objetivo es lo real. Ese es el punto al que quería llegar: realidad e ilusión, verdad y mentira. ¿Sí? Verdad y mentira. Miren esto que está aquí escrito arriba. Aquí en esto está resumido en lo que quiero enseñar. Yo puedo decir voluntad divina versus voluntad humana, Dios versus Satanás. Esas son las fuentes para los que creen y tienen fe. Se sabe que detrás de todo este conflicto está eso, el conflicto, la guerra de los siglos, como la llamo yo, la guerra entre Dios y Satanás, la guerra entre la voluntad divina y la voluntad humana, que también es eso. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Lo objetivo es el ser, y lo subjetivo es el hacer valer, o sea, el valor que cada uno le da a las cosas. Entonces, en ese desorden ya mental y cultural, hoy en día no se le da el valor a las cosas que realmente tienen. Por eso a los jóvenes hoy en día que le dan más valor a estar unas 2 horas viendo videos de TikTok o una película, que a estar 2 horas hablando con el papá o la mamá, o mucho menos, no le dan nada de valor a ir al Santísimo, no le dan nada de valor a Dios, como si Dios no existiera. O sea, viven en una mentira, por el subjetivismo, por el relativismo. Entonces, una cosa, lo objetivo es el ser, lo subjetivo es el valor que yo le doy. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que hoy en día, como lo tengo aquí más adelante, se ha llegado al punto en que no importa, ¿sí? No importa lo que la cosa es, sino lo que a mí me parece. No importa lo que es, sino lo que a mí me parece. A ese punto se ha llegado. Y todos nosotros tenemos algo de eso. Entonces, por eso, para llegar a vivir en la divina voluntad, tenemos que desenmarañarnos de muchas mentiras, de mucha influencia de este ambiente moderno en el que hemos crecido, que se resumen en eso, en un hombre que vive de una ilusión, que vive creyéndose lo que no es, que vive subido en la nube de su soberbia, y que ya con todo lo que viene, ¡pah!, va a aterrizar. Dios lo va a aterrizar, le va a reventar esa nubecita que ha creado, ¿sí? Una nube de soberbia de todo este mundo de parafernalia, de aparaticos, de redes y de cuanto aparato se ha inventado. Y como ya creó este mundito, este paraíso artificial, entonces ya se cree que no necesita a Dios. Y ya como aquí ya está todo bien organizado, entre comillas, porque es real. Por ejemplo, eso del nuevo orden mundial es el nuevo desorden mundial, un desorden total, todo al revés. Tan al revés que el diablo van a pensar que es Dios. O sea, tan al revés que el hombre haciéndose pasar por Dios y el diablo haciéndose pasar por Cristo. Imagínense, tan al revés estamos, tan al revés están aquí afuera, tan al revés que a lo real se le llama ilusión y a la ilusión se le llama realidad, ¿sí? Tan al revés, como había estado profetizado, que a lo bueno se le está diciendo malo, ¿sí? Y a lo malo se le está diciendo que es muy bueno. Tan al revés que al espíritu se le tiene encarcelado como el esclavo, y al alma y a la carne se le tiene como el rey o la reina. Tan al revés que el hombre vive subyugado por su voluntad humana, rebelde y necia, y rechaza la voluntad divina, que es a la que debería estar sometido para ser verdaderamente libre y feliz. Entonces, no sé si hasta ahí tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Entonces, lo subjetivo, como nos dice acá, no
puede ser aplicado de forma universal. Y resulta que es lo que están haciendo. Ya que la cosa o la realidad analizada es susceptible de diversas interpretaciones. O sea, mejor dicho, son las percepciones personales que cada uno tiene de cierta cosa, que esto, como estos temas yo lo estoy dando en el ámbito de lo artístico, en el arte sí que pasa eso, ¿sí? O sea, la obra tiene vida propia, es un objeto real, pero se le da valores de acuerdo a lo que dicen de esa obra. Entonces ya la obra no vale por lo que es en sí misma, sino por la cháchara o la crítica de un crítico de arte, o sea, el valor que se le da a esa obra, pero no por lo que es en sí misma. Entonces puede ser una obra basura, una obra de arte de las masas, una obra conceptual que en realidad desde el punto de vista artístico es basura, pero llega un artista y echa una cháchara de media hora sobre esa obra, entonces ya es la gran obra de arte. Entonces ya lo subjetivo se impone sobre el objetivo. Lo objetivo es que es una basura, o es una obra. ¿Por qué basura? Porque está mal hecha, o porque el tema como tal es asqueroso, o porque no tiene ningún sentido, es una locura, o porque está hecha con materiales muy ordinarios, entonces no va a durar esa obra. O sea, no cumple las características de una verdadera obra de arte, pero llega el artista y conceptualiza sobre esa obra, su subjetivismo lo saca a relucir. Entonces ya para el mundo del arte ya eso es la magnífica obra de arte. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto si estamos hablando de la creación? Porque como tenemos eso, que llegar a ser contemplativos, o el Señor quiere que seamos personas contemplativas, ahí está el punto. Tengo que ver las cosas por lo que son. Y en ese verlas por lo que son, hay mucho que descubrir, porque las cosas son mucho más de lo que hemos creído, pensado o nos han dicho. Precisamente por eso. Porque si yo veo las cosas por lo que son, tengo que entender que detrás de eso está el que es. Detrás de cada flor, de cada montaña, de un río, de un niño, de un animalito, hay una realidad inmensa, que es el amor de Dios. Que creó eso para mí, que creó eso para manifestarme su amor, para alimentarme de su amor y para que yo lo conozca a Él y lo descubra a Él. Entonces, ¿qué es el objetivo? Que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y a la lógica, no a los propios sentimientos, sensaciones o a las propias ideas o la propia experiencia. Entonces miren el punto ahí tan tenaz. Estamos ya yendo a terrenos muy de filosofía y todo, porque esto es muy importante, hermanitos, que nos formemos para saber defender nuestra fe y ser guerreros en medio de tanta mentira, saber dar razón de nuestra fe, como dice San Pablo. O sea, yo tengo que creer, pero saber en qué creo y explicarlo, poderlo explicar. Entonces miren lo tenaz aquí. Nosotros, como yo decía en algún momento, nos quedamos creyendo que Dios es lo que yo creo que es. Ahí está el subjetivismo. Resulta que no. Dios no es lo que yo creo que es. Dios es Dios. O sea, es mucho más. Él es uno aparte de mí. Él no depende de lo que yo crea o lo que yo piense o de mi experiencia, de mi opinión. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es clave lo que estoy diciendo, hermanito. Si yo quiero aprender a vivir en la divina voluntad, tengo que ser objetivo. O sea, Dios es Dios. Y superar eso, mi noción de Dios, mi experiencia de Dios, mi idea de Dios. Tengo que superar eso porque lo limito. No, Él es el infinito, el absoluto, el indefinible, el todopoderoso, el que no tiene origen ni fin. Entonces, mucha gente eso se queda pensando, se queda con una noción de Dios que le cabe en su cabecita y piensa que eso ya es Dios. Entonces piensa que Dios es una estampita, o la Virgen, o una práctica, o sea, es un ejemplo extremo, ¿no? Es una exageración, pero para que me entiendan. Dios no es una estampita, ni es una idea, ni es un concepto, ni es una experiencia, ni es una idea. Dios es Dios. Esa frase parece como no muy, como les dijera, no muy profunda, pero es súper. Esa frase que dice, atención, Dios es Dios. Entonces, ahí entra el objetivo.
O sea, yo no puedo quedarme con esa idea personal de que Dios es tal o cual otra cosa, ¿no? Tengo que ir, para yo entonces superar eso, tengo que ir a lo que Él enseña de sí mismo, ¿sí? A su palabra, a estos libros de la divina voluntad, para superar esas nociones subjetivas de Él y de sus cosas. Y ya que estamos hablando de la creación, lo mismo pasa con las cosas. O sea, las cosas son mucho más que la idea que yo tengo de ellas, ¿sí? Las cosas son mucho más que la experiencia que yo tengo de ellas. Las personas, por ejemplo, si yo viera a las personas objetivamente por lo que son, las amaría, las vería algo impresionante, porque es que yo las veo en un tiempo y en un espacio, y las veo con todo el cúmulo de cosas que traigo ahí, con eso que llaman los paradigmas, los prejuicios. O sea, nosotros tenemos unas gafas llenas de cosas que no nos dejan ver las cosas bien, entonces yo tengo que quitarme esas gafas, mejor dicho. O sea, las gafas de eso, del prejuicio, del paradigma, de mi propia experiencia, mi propia idea, mi propia noción de las cosas, para que Dios me muestre la realidad de lo que son las cosas, de lo que Él es, de lo que soy yo mismo. Entonces la objetividad es la cualidad del objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. Ahí está. O sea, la cosa o la persona de lo que estoy hablando, la creación, tiene un ser en sí mismo, independiente de lo que yo pueda pensar de eso, o de lo que yo pueda sentir. Pero resulta que en esta sociedad de locos, no, ya eso no, o sea, se quita esa realidad y ya lo que vale es las ideas, los sentimientos, las nociones, la cháchara de lo que cada uno quiera decir sobre esa cosa. Entonces, claro, un mundo de locos, porque ya se pierde la noción del objetivo, de lo real. ¿Por qué se idolatra tanto en esta sociedad lo científico? Porque ese hombre ya ¿cómo se dice? Como naufragando en el mar de su subjetividad, se coge de la ciencia para que esto sí es objetivo, o sea, como que esto sí es real, lo que me diga la ciencia, lo que me diga el microscopio, entonces en eso creo. ¿Sí me hago entender? Porque claro, lo científico tiene que apoyarse en cosas objetivas. Por eso se idolatra tanto en esta sociedad de locos lo objetivo, porque es como si todo el mundo estuviera loco y alguien tiene la pildorita para volver al juicio, al sano juicio, ¿sí? Volver a la sobriedad. Entonces esa pildorita es como la ciencia para el hombre moderno, esa pildorita que lo saca de esa locura entre comillas, pero resulta que esa misma ciencia ya está totalmente manipulada hoy en día. Todo ese ámbito de lo científico ya se sabe, se pierde la objetividad también, como hemos visto ahora con todo este rollo de este virus y todo eso, ya se ve que no es de fiar todo ese rollo de los, mejor dicho, en este mundo moderno no se puede confiar absolutamente en nada ni en nadie de aquí abajo. Solo en el Señor, solo en Cristo se puede confiar, solo en Dios. En ninguno de nosotros se puede confiar. No confían en mí, no confían en ustedes mismos. No se puede confiar hoy en día ni en el Papa. Imagínense, a ese punto hemos llegado. Entonces esto, muchachos, es para que lo mediten, lo reflexionen, investiguen más sobre esto. Yo voy a hacer videos hablando de esto desde el punto de vista filosófico, cómo enfermitos, loquitos como Nietzsche nos han cambiado la mentalidad, o se la han cambiado hasta esta cultura, a esta sociedad, hasta el punto de eso, de que ya el hombre no ve las cosas por lo que son. Entonces, como nos dice aquí, estamos cambiando la realidad por la ficción, por la ilusión, lo racional por lo del inconsciente. ¿Y qué hay de fondo en esto? Así como de fondo está la voluntad divina y la humana, Dios y el diablo, de fondo está también la humildad y la soberbia. Sí, el que es humilde es más objetivo, más real, ve las cosas por lo que son, empezando por verse a sí mismo por lo que es. Pero todo este rollo otro, o sea, lo opuesto, viene por la soberbia. Una soberbia que hace que el hombre crea que lo que él opina, miren el punto ahí tan tenaz, o sea, en esa soberbia el hombre llega al punto de pensar que su opinión o su visión de las cosas crea la realidad de esa cosa.
¿sí? Como si yo con mis ideas o mi cháchara creara la realidad de eso. Entonces es un artista que hace un mamarracho bien asqueroso y con el concepto o la justificación que da de ese mamarracho, ya cree que en realidad lo está convirtiendo en la gran obra de arte. Pero no, lo real es que sigue siendo un mamarracho y siempre lo va a hacer, por más que hablen bonito sobre el mamarracho, ¿sí? Eso, hermanito, está pasando con todo. Entonces ese hombre en su gran soberbia está pensando que con sus ideas, con su subjetivismo, crea realidades. Otra vez el ejemplo patético de esto, o sea, al punto que se ha llegado el culmo, o sea, al extremo, el colmo de todo este proceso es lo de la ideología de género y todo eso de la autopercepción, ¿sí? Como llega esta chica a decirle a este Francisco, a decirle que si sabe que es un no binario. Entonces, ¿qué es? O sea, que no es ni hombre ni mujer, sino que cómo le fluye. Entonces, como da a entender eso, que un día es hombre y otro día es mujer. O sea, ¿quién está loco ahí? El que le dice, oye, por favor, busca a Dios, tú eres una mujer. Ah, no, es que está loco, usted me odia. No, la que está loca es ella. Porque o las personas que piensan así, porque como así que no saben si es hombre o si es mujer, que como le fluye, es ese desorden, que es ese degenere, ¿ah? Que es ese subjetivismo llevado al extremo. No, es hombre o es mujer, es que está escrito, Dios los hizo varón y hembra, y está escrito en la naturaleza, en el ADN, en la creación está escrito eso. Pero ahora viene esta partida de hijos de las tinieblas, como los mismos estos, no sé si llamarlos obispos o qué serán, como les llama el Señor a esos seres de Alemania, que están diciendo que no, eso hay que quitarlo, eso, o sea, que eso de que hombre y mujer no, o sea, que cada uno es lo que quiera hacer. Imagínense, dentro de la misma iglesia metido es la locura. No, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo objetivo? Hombre y mujer. Pero hoy en día, de eso, como se ha exaltado tanto ese subjetivismo, esa dictadura del relatividad, tiranía de esos valores que cada uno le da a las cosas, entonces ya el que diga esto, lo que yo estoy diciendo, es un retrógrado, es un intolerante, es un loco y hay que meterlo a la cárcel. Hay países en que donde yo fuera de un país de esto y ven este video, me meten a la cárcel o me matan por decir estas cosas. A ese punto de locura y de subversión se ha llegado, hermanito, tenaz. Y por último aquí lo que escribo, sobriedad y embriaguez. Entonces, el Señor nos invita a eso, el alma contemplativa, que está atenta, que vive en la realidad de la divina voluntad, es sobria, está atenta, está viva, está despierta, está enfocada, está como debe estar el hombre. Pero el otro, el soberbio, el inconsciente, el que vive en la mentira, el que vive en lo subjetivo, el que vive en la ilusión, el que vive en la voluntad humana, etcétera, etcétera, vive como en un estado de embriaguez. Entonces, sobriedad y embriaguez. En la embriaguez. Vivimos en una cultura emborrachada, si no es con droga, si no es con alcohol, es con tanta información, con tanta manipulación, con tanto ruido, con tanta cosa, ¿sí? Con tanto placer, con tanto sobreestímulo. Estamos embriagados. Uno se da cuenta de eso. O sea, hoy en día la gente ya no, o sea, ese estado de la sobriedad se ha perdido muchísimo. Y debemos amar eso, amar estar sobrios, amar estar despiertos, amar estar en la realidad. O sea, es que tenemos que eso, yo quiero vivir en la realidad, descubrir la realidad. En última instancia es vivir en Dios. Dios es la realidad. Entonces, si Dios es la realidad, una sociedad que lo niega, que le da la espalda, ¿en qué está viviendo? En la mentira, en una ilusión, en un cuento, ¿sí? En un engaño. Es una sociedad, hermanitos, que está engañada por el diablo, el padre de la mentira, y por eso está lista para esa impostura, precisamente. Y cuando se habla de impostura, ¿de qué no se nos está hablando? De un impostor. Y cuando se habla de un impostor, ¿de qué se está hablando? De mentira, de engaño. Impresionante eso, hermano, vivir uno en un mundo donde las multitudes viven de un engaño es muy aterrador.
muy preocupante, muy doloroso porque es un desperdicio. O sea, vidas hermosas, vidas que podrían eso ser realmente bellas por vivir en un engaño. Miren lo que se están convirtiendo. Es que miremos la apariencia de estas nuevas construcciones sociales en lo que se está cayendo, ¿no? Esos jóvenes llenos de tatuajes, no se sabe si es hombre o mujer o zombie o qué. Una autodestrucción, una cosa horrible. O sea, hombres o mujeres que podrían ser eso, como reyes y reinas, con una dignidad, hermosos, bien ordenados, convertidos en eso, como las obras de arte moderno, en mamarrachos prácticamente. Horrible. Como en esas películas futuristas, ¿no? Como en una especie de mutantes. Mutaciones, ya hoy en día hay gente que se hace eso, mutaciones. Sí, ustedes seguramente han visto unas cosas aterradoras, hombres que se quieren ver ya como demonios y se mandan a incrustar aquí unas vainas que parezcan cachos, se cortan las manos así para que parezcan unas tijeretas, cosas, no, mejor dicho, ni para qué hablar de eso, pero son ejemplos para que veamos que es que lo que estoy diciendo aquí es la verdad, no me estoy inventando nada. O sea, estamos llegando ya al punto culmen del misterio de la iniquidad. Pero en última instancia, todo esto, hermanos, toda esta crisis, toda esta maraña en la que se ha ido envolviendo el hombre moderno, nos debe llevar a la esperanza. Porque en última instancia lo que significa todo esto es que Cristo viene, hermanos. Amén. Que nadie os engañe, dice San Pablo, antes de que venga el Señor Jesucristo tiene que manifestarse el hijo de la perdición, o sea, el anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Estás muy cerca, pero también quiere decir que está muy cerca la venida del verdadero Mesías, de nuestro Señor, en gloria, en autoridad y en poder, a reinar. Sí, todo esto lo que indica, o sea, ya es que ya se está llegando a un punto en que, o sea, ya no más, o sea, ya Dios en su justicia es porque está esperando a que otros se suban a la barca, mejor dicho. Estad con paciencia, pero ya estamos, hermanitos, en horas extras. En horas extras, ya, mejor dicho, si uno mirara el reloj, ya está en rojo, ¿sí? Como si fuera a explotar una bomba, ya está en los últimos segundos a punto de explotar. Esa bomba de la divina justicia que va a llover con toda clase de flagelos sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque la divina voluntad, como el mismo Señor lo explica, quiere reinar por el camino del amor. Dichosos los que así se lo permitan, su purificación va a ser menos fuerte, digámoslo así, o va a ser más llevadera, más santificadora y hermosa. Pero los que no, como el mundo idólatra, ciego y traidor, entonces tendrá que ser por el camino del dolor. Esas grandes ciudades, esas Babilonias que han construido, hermano, esos países de los que ha emanado tanta porquería para el resto de los países, que han intoxicado a todas las generaciones, a los niños y a los jóvenes con cuanta porquería. ¿Qué les espera? ¿Qué les espera? Y ellos mismos en sus películas pareciera que se la pasaran invocando eso, invocando la destrucción sobre sí mismos. Una cosa tenaz. Entonces, ¿por qué terminamos hablando de todo esto? Porque sí, ver las cosas por lo que son, no por lo que yo creo que son. Ver la creación con los ojos de Dios. Esto de ser objetivos me da cierta pureza. Mientras que yo vivo ya con mi maraña interior y como que viendo las cosas por mi propia óptica, no por lo que son en realidad, tiene mucho de impureza, ¿sí? Voy a ver las cosas con toda esa suciedad interior por una mala formación, por una mala herencia, muchos eso, la mala formación que tienen hace que vean las cosas desde esa óptica. Por ejemplo, de un comunista y de un socialista que se ha metido pura mentira en la cabeza, pura estafa del demonio a través de Marx y todos los seguidores. ¿Cómo ve la realidad? Totalmente distorsionada. Por eso tenemos este tipo de gobernantes que vuelven a sus países una porquería, una miseria. No es vivir en una ilusión, no es vivir en una mentira,
un gobernante que debería traer prosperidad, alegría y paz a su pueblo, ¿sí? Porque puede hacerlo, y lo que hace es envilecerlos y prácticamente esclavizarlos y arruinarlos. Es porque es gente que tiene una visión de la realidad que no es la verdadera. Están viendo las cosas totalmente distorsionadas, o sea, viven en un engaño, ¿sí? Viven en el reino de Satanás, o sea, en un reino de tinieblas. Viven en las tinieblas y por eso son gobernantes de tinieblas. El Señor dice eso: los gobernantes de estos tiempos son verdaderos demonios encarnados. Vean los gobernantes que tenemos en este mundo. Así sean unos disfrazados de lo que sea, pero en el fondo es eso, se han transformado en eso, en vestiduras de demonios. Los que habitan ahí son demonios, destructores. Miren lo que pasó en Venezuela, ¿no? Esa pobre gente que viene allá vestidos de harapos, como si una maldición les hubiera caído encima. Dios nos libre de eso, aquí en Colombia. Pero lo que yo he dicho, por ahí lo repito, puede ser que este gobernante que tenemos acá, este tal Petro, sea parecido a Maduro en sus ideologías, en sus cosas, o a este, como a Chávez. Pero los colombianos no somos igual que los venezolanos. Aquí no va a pasar lo mismo. Acá no va a pasar lo mismo. ¿Por qué no? Podría pasar, pero acá la gente no es así. Acá no les va a quedar tan fácil. Una guerra puede haber, pero aquí la gente no es así. Que se nos vamos a dejar y claro, es como allá había tanta brujería y todo eso, aquí hay mucha fe, gracias a Dios. También hay porquería y brujería y todo eso, pero hay mucha fe también.